Hoy vamos a hablar de un tema que puede cambiar tu vida, si estás dispuesto a escuchar y reflexionar profundamente. A lo largo de nuestro camino espiritual, enfrentamos pruebas que nos moldean, que revelan quiénes somos realmente y que nos preparan para lo que Dios tiene reservado para nosotros. Estas pruebas no siempre son fáciles, pero son esenciales para nuestro crecimiento y para fortalecer nuestra fe. Si te tomas el tiempo para reflexionar sobre estas pruebas, verás cómo cada una de ellas tiene un propósito divino, un motivo más profundo del que, a veces, no nos damos cuenta hasta después de haber pasado por ellas. Mantén tu mente y tu corazón abiertos a lo que Dios quiere enseñarte a través de este mensaje. La primera prueba que enfrentamos es la prueba de la espera. La paciencia es una virtud que Dios valora mucho, y por eso a menudo nos coloca en situaciones donde necesitamos esperar. No se trata solo de esperar de manera pasiva, sino de hacerlo con fe y obediencia. Cuando intentamos acelerar los tiempos, podemos caer en la tentación de resolver las cosas por nuestra cuenta, lo cual muestra una falta de confianza en los planes de Dios. Esta impaciencia puede ser vista como una forma de rebeldía, un rechazo a someternos al tiempo divino. Un ejemplo claro de esto lo vemos en el primer libro de Samuel, capítulo 13, donde Saúl, rey de Israel, enfrentaba una situación crítica. Estaba a punto de ir a la guerra contra los filisteos, y su ejército estaba en inferioridad numérica. El profeta Samuel le había dado instrucciones claras: esperar hasta que él llegara para ofrecer sacrificios antes de la batalla. Sin embargo, Saúl, impaciente y temeroso, decidió tomar la situación en sus manos y ofreció los sacrificios por su cuenta. Esta fue una desobediencia directa a Dios, y esa desobediencia tuvo graves consecuencias. Saúl perdió su reino y su legado por no haber esperado en el Señor. Si hubiera confiado en el tiempo de Dios, los resultados habrían sido diferentes. Pasemos a la segunda prueba, la prueba del aislamiento. A veces, Dios nos aparta de los demás, no como un castigo, sino como un tiempo de preparación. Este aislamiento espiritual es una forma en la que Dios nos aleja de las distracciones del mundo para tener un tiempo íntimo con Él. Este es un periodo de transformación en el que Dios trabaja en nuestro corazón, eliminando lo mundano y reemplazándolo con su conocimiento divino. Un ejemplo claro lo encontramos en la vida de Jesús. Antes de comenzar su ministerio, Jesús pasó 40 días y 40 noches solo en el desierto, enfrentando tentaciones y preparándose espiritualmente. Del mismo modo, Moisés también vivió un periodo prolongado en el desierto antes de ser llamado para guiar a Israel fuera de Egipto. Ambos ejemplos muestran que el aislamiento no es algo que debamos temer. Al contrario, es una oportunidad para ser purificados y fortalecidos por Dios. Si te encuentras en un periodo de soledad, en lugar de resistirte, acepta que este tiempo puede estar destinado a tu crecimiento espiritual. La tercera prueba es la de la oposición. Todos, en algún momento de nuestro caminar con Dios, enfrentamos oposición. Ya sea de personas que nos rodean o incluso de aquellos más cercanos a nosotros. Esta oposición puede ser dolorosa y difícil de soportar, pero es durante estos momentos de adversidad cuando nuestro verdadero carácter sale a la luz. La clave aquí es cómo respondemos ante la oposición. Si te rindes fácilmente ante las dificultades, es posible que nunca alcances el potencial que Dios tiene para ti. Si no somos capaces de resistir y superar la oposición, difícilmente podremos avanzar hacia los planes que Dios tiene para nosotros. Un ejemplo bíblico es el de Moisés, quien, a pesar de su fidelidad a Dios, enfrentó una fuerte oposición durante su liderazgo. Los israelitas a menudo se quejaban y se rebelaban contra él, y el faraón no dudaba en amenazarlo. Sin embargo, Moisés perseveró. No fue perfecto, pero su constancia y dependencia de Dios lo llevaron a guiar al pueblo hacia la libertad. La lección aquí es que la oposición no es algo que debamos evitar, sino algo que debemos enfrentar con fe y fortaleza. Dios usa esos momentos de dificultad para moldearnos, y si logramos superarlos, nos usará poderosamente para su reino. La cuarta prueba que enfrentamos es la prueba de las situaciones imposibles. A lo largo de nuestra vida, nos encontraremos con momentos en los que parece que no hay salida. Ya sea en términos de salud,
finanzas o relaciones rotas, Dios permite que enfrentemos obstáculos que parecen insuperables. Sin embargo, es precisamente en estos momentos cuando Él nos enseña a depender completamente de Él. En situaciones imposibles, la tentación puede ser resolver el problema por nuestra cuenta, pero cuando elegimos confiar en Dios, es cuando vemos milagros suceder. Un ejemplo que podemos recordar es el de Abraham. Dios le prometió que sería el padre de muchas naciones, pero tanto él como su esposa Sara eran ancianos y no tenían hijos. Todo parecía imposible, pero Dios cumplió su promesa y Sara dio a luz a Isaac. Esta historia nos muestra que, aunque algo parezca fuera de nuestro alcance, Dios tiene el poder de hacer lo imposible cuando confiamos plenamente en Él. Vamos a seguir con la siguiente prueba, que es la prueba de la integridad. Este es uno de los desafíos más difíciles que cualquier creyente puede enfrentar, ya que implica ser honestos y rectos, no solo cuando estamos rodeados de otras personas, sino también cuando estamos completamente solos. La integridad es lo que revela nuestra verdadera naturaleza cristiana. Es fácil seguir haciendo lo correcto cuando otros nos observan, pero ¿qué sucede cuando nadie nos está mirando? Dios a menudo nos pone en situaciones donde nuestra integridad es probada de manera intensa. Puede permitir que te encuentres en una situación en la que puedas obtener algo que no te pertenece, como el dinero de otra persona, o que te enfrentes a la tentación de actuar de manera deshonesta. ¿Cómo responderás en ese momento? Estos escenarios son oportunidades en las que tu carácter como cristiano es revelado y fortalecido. Un ejemplo bíblico clásico es el de José, quien fue tentado por la esposa de Potifar. A pesar de que nadie más estaba presente, y de que podría haber sucumbido a la tentación sin que aparentemente hubiera consecuencias inmediatas, José decidió huir. Este acto de integridad lo llevó a enfrentarse a una serie de dificultades, pero a largo plazo, su integridad fue recompensada. De la misma manera, Dios observa nuestras acciones cuando nadie más lo hace, y nuestras decisiones en esos momentos tienen un impacto significativo en el desarrollo de nuestra fe y en el destino que Dios tiene para nosotros. Otro momento clave en la vida de Jesús fue cuando fue llevado al desierto para ser probado justo después de ser bautizado. Este es un recordatorio poderoso de que, a veces, nuestras pruebas más duras llegan justo después de nuestros momentos más espirituales. Jesús fue tentado, pero superó todas las pruebas, mostrándonos el camino a seguir cuando enfrentamos momentos de tentación o pruebas de integridad. Ahora pasemos a la sexta prueba, la prueba de la crítica. Antes de que Dios pueda usarnos para sus propósitos, seremos probados de muchas maneras, y una de las más difíciles es la crítica. Esta crítica puede provenir de personas cercanas a nosotros, como amigos, colegas, miembros de nuestra iglesia o incluso nuestra propia familia. Puede ser extremadamente desalentadora, pero es importante recordar que Satanás utiliza la crítica como una herramienta para tratar de desviarnos de nuestro camino. Quiere hacernos dudar de nuestro llamado y desanimarnos, usando la crítica como un arma para detener nuestro avance espiritual. En el libro de Mateo, capítulo 13, Jesús nos cuenta la parábola del sembrador, en la cual algunas semillas caen en suelo rocoso y se marchitan debido a la persecución. Esta parábola es un recordatorio de que debemos perseverar incluso cuando enfrentamos críticas. La crítica no siempre es mala, a veces, puede ser una oportunidad para crecer y mejorar. Sin embargo, es crucial discernir si la crítica que recibimos es válida. Si lo es, debemos aprender de ella y usarla para convertirnos en mejores siervos de Dios. Si no lo es, debemos aprender a ignorarla y no dejar que nos afecte emocionalmente. Recordemos también que no estamos solos en este desafío. Jesús mismo enfrentó críticas constantes durante todo su ministerio, desde las autoridades religiosas hasta las personas comunes que lo rodeaban. Él entiende nuestra lucha, y al mantener nuestra mirada en Dios, podemos superar cualquier crítica que venga en nuestro camino. Por último, llegamos a la séptima prueba, la prueba del éxito. Esta prueba puede parecer, a primera vista, menos desafiante que las otras, pero en realidad es una de las más reveladoras de nuestro verdadero carácter. Es fácil mantener la humildad y la fe cuando las cosas no van tan bien, pero cuando alcanzamos el éxito, es cuando somos puestos a prueba de una manera mucho más sutil.
El éxito puede inflar nuestro ego, hacernos sentir que todo lo hemos logrado por nuestras propias fuerzas, olvidando que cada bendición que recibimos proviene de Dios. Si no somos cuidadosos, el éxito puede alejarnos de Dios, haciéndonos caer en la trampa del orgullo. Dios, en su infinita sabiduría, sabe exactamente cuándo estamos listos para manejar el éxito y no permitirá que alcancemos un nivel de prosperidad que no podamos manejar espiritualmente. El éxito, sin embargo, no es un fin en sí mismo. Debemos verlo como un medio para un fin, una oportunidad para utilizar los dones y recursos que Dios nos ha dado para su reino. Cuando alcanzamos el éxito, no debemos olvidarnos de la razón por la cual Dios nos ha bendecido. No es solo para nuestra comodidad o disfrute, sino para que podamos ayudar a los demás y promover su obra en la tierra. Un ejemplo claro lo encontramos en la vida de Salomón. Dios le otorgó éxito y sabiduría como a ningún otro hombre, pero cuando Salomón permitió que el orgullo y la complacencia se apoderaran de él, su reino comenzó a declinar. Esto nos enseña que el éxito puede ser tanto una bendición como una prueba. Si lo manejamos bien, utilizando nuestra posición para servir a Dios y a los demás, podemos prosperar aún más. Pero si lo usamos para nuestro propio engrandecimiento, corremos el riesgo de alejarnos de Dios y perder lo que Él ha planeado para nosotros. Finalmente, quiero dirigirme a ti, que estás viendo o escuchando este mensaje y que aún no has dado el paso de aceptar a Cristo como tu Salvador. No esperes más, el tiempo es ahora. Este es el momento de reconocer que necesitas a Jesús en tu vida, que solo a través de Él puedes superar todas estas pruebas y vivir en la plenitud que Dios tiene para ti. Si estás listo para dar ese paso, te invito a que lo hagas ahora mismo. Dios te está llamando a una vida llena de propósito y bendiciones, pero también con desafíos que te prepararán para grandes cosas. Él estará contigo en cada paso del camino, guiándote y fortaleciéndote. Solo necesitas abrir tu corazón y aceptar su guía. Hemos hablado sobre las pruebas que enfrentamos en nuestro caminar espiritual y cómo cada una de ellas tiene un propósito. Ahora, quiero profundizar un poco más en lo que significa vivir una vida de fe, confiando en Dios incluso en los momentos más difíciles. A menudo, cuando enfrentamos dificultades o desafíos, nuestra primera reacción es preguntarnos por qué Dios permite que sucedan cosas malas. Sin embargo, debemos recordar que la fe no es la ausencia de pruebas, sino la confianza en Dios a pesar de ellas. Dios nos llama a caminar por fe, no por vista. Eso significa que no siempre tendremos todas las respuestas de inmediato, ni veremos el panorama completo. En muchos casos, Dios nos pide que confiemos en Él sin saber exactamente cómo se resolverá la situación. Es en esos momentos cuando nuestra fe realmente se pone a prueba. Es fácil tener fe cuando todo va bien, pero es mucho más difícil confiar cuando las cosas parecen desmoronarse a nuestro alrededor. Un ejemplo que ilustra esto es la historia de Pedro cuando caminó sobre el agua. En el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 29, vemos cómo Jesús llama a Pedro a salir del barco y caminar hacia él sobre el agua. Al principio, Pedro confía plenamente en Jesús y comienza a caminar, pero cuando ve la tormenta y siente el viento, empieza a dudar y se hunde. Jesús lo rescata, pero le hace una pregunta clave: ¿por qué dudaste? Esta historia nos muestra que, cuando apartamos nuestra mirada de Dios y nos enfocamos en las circunstancias que nos rodean, comenzamos a tambalearnos. La fe es mantener la vista fija en Jesús, sin importar lo que suceda a nuestro alrededor. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo reaccionamos ante los momentos de incertidumbre. Cuando enfrentamos situaciones difíciles, tenemos dos opciones: intentar resolverlas por nuestra cuenta o confiar en que Dios tiene el control. Y a menudo, es en esos momentos de incertidumbre donde Dios nos enseña las lecciones más profundas. Nos está llamando a depender de Él completamente, a aprender a caminar en fe, incluso cuando no entendemos todo lo que está sucediendo. Otro aspecto importante que debemos recordar es que Dios siempre tiene un propósito en nuestras pruebas. A veces, las pruebas nos ayudan a crecer en paciencia, otras veces nos enseñan a confiar más en Dios, y en otras ocasiones, simplemente nos preparan para algo mayor.
Incluso cuando no podemos ver el propósito en medio de la prueba, Dios siempre está obrando en nuestras vidas para nuestro bien. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, se nos recuerda: sabemos que en todas las cosas Dios trabaja para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados según su propósito. Esto significa que, incluso cuando las cosas parecen ir mal, Dios está utilizando cada circunstancia para moldearnos, fortalecer nuestra fe y prepararnos para cumplir su propósito en nuestras vidas. A lo largo de la Biblia, vemos ejemplos de personas que enfrentaron pruebas extremas pero que confiaron en Dios a pesar de todo. Uno de los ejemplos más poderosos es el de Job. Job era un hombre justo, y sin embargo, perdió todo lo que tenía: sus hijos, su riqueza y su salud. A pesar de todo esto, Job mantuvo su fe en Dios. Aunque no entendía por qué le estaban sucediendo esas cosas, confió en que Dios tenía un plan más grande. En Job, capítulo 42, versículo 5, vemos cómo Job, después de haber pasado por todo su sufrimiento, dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Esta declaración es profunda, porque muestra que a través de su sufrimiento, Job llegó a conocer a Dios de una manera más íntima y profunda. A veces, las pruebas nos llevan a un lugar de mayor cercanía con Dios, un lugar donde experimentamos su presencia de una manera que nunca antes habíamos experimentado. Otro ejemplo es el del apóstol Pablo, quien también enfrentó muchas dificultades en su ministerio. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9, Pablo habla de un aguijón en su carne, una prueba que le rogó a Dios que quitara. Sin embargo, la respuesta de Dios fue: mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. A veces, Dios no quita nuestras pruebas de inmediato, pero nos da su gracia para soportarlas. Y en esos momentos de debilidad, su poder se manifiesta de una manera más grande en nuestras vidas. Debemos recordar que cada prueba que enfrentamos es una oportunidad para crecer, para aprender y para depender más de Dios. No siempre entenderemos el porqué en el momento, pero si mantenemos nuestra fe y confiamos en Él, veremos que todo tiene un propósito divino. Quiero animarte a que, si estás atravesando una prueba en este momento, no te rindas. Dios no te ha abandonado. Al contrario, Él está contigo en medio de la tormenta. Puede que no entiendas todo lo que está sucediendo ahora, pero ten la seguridad de que Dios está trabajando en tu vida. Él tiene un plan para ti, un propósito que va más allá de lo que puedes imaginar. Dios no te lleva a través de las pruebas para destruirte, sino para fortalecer tu fe, para purificarte y prepararte para lo que está por venir. Si mantienes tu mirada en Él, si confías en su plan, verás cómo Dios obra de maneras sorprendentes en tu vida. Y si aún no has tomado la decisión de seguir a Cristo, te invito a que lo hagas hoy. No importa cuál sea tu situación o las pruebas que estés enfrentando, Jesús está llamando a tu corazón. Él te ofrece paz, esperanza y la fuerza para superar cualquier desafío. Solo necesitas abrir tu corazón y aceptar su amor y su guía en tu vida. Como hemos hablado anteriormente, cada prueba que enfrentamos en nuestro caminar espiritual está diseñada para moldearnos, fortalecernos y llevarnos a una mayor dependencia de Dios. Estas pruebas, aunque difíciles, son necesarias para prepararnos para el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. A medida que seguimos explorando, hay algunos elementos clave que debemos recordar sobre cómo enfrentamos estas pruebas y cómo pueden transformar nuestra vida espiritual si las aceptamos con fe y humildad. A menudo, cuando enfrentamos desafíos, nuestra primera reacción es tratar de evitarlos o resolverlos de inmediato. Nos sentimos incómodos con el sufrimiento o las dificultades, lo cual es completamente natural. Sin embargo, es importante entender que no todas las pruebas están destinadas a ser eliminadas de inmediato. Algunas pruebas están diseñadas para enseñarnos lecciones importantes que no podríamos aprender de otra manera. Tomemos, por ejemplo, la prueba de la paciencia, que ya hemos mencionado antes. Esta prueba no se trata solo de esperar por algo que queremos, sino de aprender a confiar en el tiempo de Dios. A veces, nuestras oraciones no son respondidas de inmediato porque Dios está trabajando en nosotros durante el proceso de espera. Nos está enseñando a confiar en Él,
a depender de su sabiduría y a dejar de lado nuestra tendencia a querer controlar cada aspecto de nuestras vidas. Un ejemplo claro de esto es la historia de Abraham y Sara. Dios les prometió que serían los padres de una gran nación, pero tuvieron que esperar muchos años para ver esa promesa cumplida. Durante ese tiempo de espera, tanto Abraham como Sara enfrentaron momentos de duda e impaciencia, pero al final, Dios cumplió su promesa en su propio tiempo perfecto. Esto nos enseña que, aunque nuestras circunstancias puedan parecer imposibles, nada es imposible para Dios cuando confiamos en su plan. Otra prueba que enfrentamos frecuentemente es la del desánimo. Esta es una prueba muy común, especialmente cuando sentimos que hemos estado luchando durante mucho tiempo sin ver resultados. El desánimo puede ser devastador para nuestra fe, pero es precisamente en esos momentos cuando Dios nos llama a perseverar. En el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 9, se nos dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no desmayamos. Este versículo es un recordatorio poderoso de que debemos seguir adelante, incluso cuando las cosas parecen no mejorar. Es fácil rendirse cuando enfrentamos obstáculos, pero Dios quiere que mantengamos nuestra fe firme, sabiendo que la cosecha llegará en el tiempo adecuado. El desánimo, si no se enfrenta con fe, puede alejarnos del camino de Dios. Por eso es crucial recordar que, aunque no siempre veamos los frutos de nuestro esfuerzo de inmediato, Dios está obrando detrás de escena. Debemos confiar en que Él tiene un propósito más grande en nuestras vidas y que todo lo que hacemos con fe y obediencia dará fruto eventualmente. Otra prueba significativa que muchos creyentes enfrentan es la prueba del fracaso. A veces, podemos sentir que hemos fallado en nuestras vidas, en nuestras metas o incluso en nuestra relación con Dios. El fracaso puede ser una experiencia dolorosa, pero también es una oportunidad para aprender y crecer. La clave está en cómo respondemos al fracaso. Un ejemplo bíblico que ilustra esto es el de Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Pedro experimentó un momento de gran fracaso cuando negó a Jesús 3 veces antes de que fuera crucificado. Este fue un acto de debilidad, y Pedro quedó devastado por lo que había hecho. Sin embargo, lo que distingue a Pedro no es que nunca haya fallado, sino cómo respondió después de su fracaso. Tras la resurrección de Jesús, Pedro fue restaurado y se convirtió en uno de los líderes más importantes de la iglesia primitiva. Aprendió de su error, y Dios lo usó de manera poderosa a pesar de su falla inicial. Esto nos enseña que el fracaso no es el final de la historia. Dios puede tomar nuestros momentos de mayor debilidad y transformarlos en oportunidades para nuestra mayor fortaleza. Lo importante es que nos levantemos, aprendamos de nuestros errores y sigamos adelante con fe, sabiendo que Dios no nos ha abandonado. Al contrario, Él usa incluso nuestros fracasos para llevarnos más cerca de su propósito. Una prueba que también debemos mencionar es la prueba de las relaciones. Nuestras interacciones con los demás, especialmente con aquellos que son difíciles de tratar, pueden ser una de las formas más desafiantes en las que nuestra fe se pone a prueba. A menudo, Dios permite que enfrentemos conflictos o tensiones con otras personas para revelar áreas en nuestras vidas donde necesitamos crecer en gracia, perdón y amor. Un ejemplo clásico de esto lo encontramos en la vida de José. Después de ser traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo y encarcelado injustamente, José podría haber guardado rencor. Sin embargo, cuando tuvo la oportunidad de vengarse, eligió perdonar. En el libro de Génesis, capítulo 50, versículo 20, José dice a sus hermanos, «Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien». Esta actitud de perdón y humildad no solo restauró su relación con su familia, sino que también permitió que el plan de Dios se cumpliera en su vida. Las pruebas en nuestras relaciones pueden ser extremadamente dolorosas, pero son una oportunidad para que el amor de Dios se manifieste a través de nosotros. Cuando elegimos perdonar, mostrar compasión y actuar con humildad, estamos reflejando el carácter de Cristo. Estas pruebas nos enseñan a ser más como Él, a dejar de lado nuestro orgullo y a permitir que el Espíritu Santo obre en nuestros corazones. Quiero recordar algo esencial, todas estas pruebas no son el final del camino, sino parte de un proceso de transformación.
Dios no nos lleva a través de dificultades sin un propósito. Cada prueba, cada obstáculo y cada desafío está diseñado para acercarnos más a Él y prepararnos para lo que ha planeado para nuestras vidas. Si estás atravesando una prueba en este momento, quiero alentarte a que no te rindas. Mantén la fe, sigue adelante y confía en que Dios está contigo en cada paso del camino. Él es fiel, y si confías en su plan, verás cómo incluso las pruebas más difíciles se transforman en bendiciones a largo plazo. Al seguir explorando cómo las pruebas moldean nuestro carácter y fortalecen nuestra fe, es crucial recordar que cada una de ellas tiene un propósito específico en el plan de Dios para nuestras vidas. A través de las pruebas, Dios está refinando nuestro carácter, eliminando lo que no es útil y construyendo una nueva perspectiva en nosotros, una que esté completamente alineada con su voluntad. Una de las pruebas más importantes que enfrentamos es la prueba de la tentación. La tentación es una experiencia común para todos los creyentes, pero la forma en que la manejamos es lo que define nuestra madurez espiritual. Dios no nos tienta, pero sí permite que enfrentemos tentaciones para fortalecer nuestra resistencia y fe. La tentación no es un pecado en sí misma, ceder a ella lo es. Jesús mismo fue tentado en el desierto por Satanás, como se describe en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículos 1 al 11. A pesar de ser tentado en todos los sentidos, Jesús no pecó, mostrándonos el camino a seguir, resistir firmemente, apoyándonos en la palabra de Dios. A través de la tentación, Dios nos da la oportunidad de demostrar nuestro compromiso con Él. Podemos ver este proceso en las palabras del apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 12, donde dice, «Bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman». Este versículo nos recuerda que cada vez que resistimos la tentación, estamos más cerca de la recompensa que Dios tiene reservada para aquellos que son fieles. Sin embargo, resistir la tentación no siempre es fácil. Requiere disciplina espiritual y una profunda dependencia de Dios. Debemos estar constantemente vigilantes, porque las tentaciones pueden venir en cualquier momento y de maneras inesperadas. Algunas tentaciones pueden parecer pequeñas o insignificantes, pero si no somos cuidadosos, pueden convertirse en una puerta abierta para problemas mayores. Este es uno de los motivos por los que debemos estar en constante oración, pidiendo a Dios fortaleza para resistir cualquier tentación que pueda surgir en nuestro camino. Otra prueba que muchos enfrentamos es la prueba de la confianza en tiempos de crisis. Es fácil confiar en Dios cuando todo va bien, pero ¿qué sucede cuando enfrentamos situaciones de crisis? En esos momentos, la verdadera medida de nuestra fe se revela. Dios permite que enfrentemos crisis en nuestras vidas para enseñarnos a depender completamente de Él, incluso cuando no entendemos por qué están ocurriendo las cosas. Un ejemplo poderoso de esta prueba lo encontramos en la vida de Job. Él fue un hombre que lo perdió todo, su familia, su riqueza y su salud. Sin embargo, en medio de su dolor y sufrimiento, Job siguió confiando en Dios. Aunque no comprendía por qué estaba pasando por tantas desgracias, no renunció a su fe. En Job, capítulo 13, versículo 15, encontramos una de las declaraciones más profundas de fe: aunque él me matare, en él esperaré. Job nos enseña que, aunque no entendamos el propósito de nuestras crisis, podemos elegir confiar en Dios, sabiendo que Él tiene un plan mayor. La prueba de la confianza en tiempos de crisis es, sin duda, una de las más difíciles que enfrentamos como creyentes. Sin embargo, también es una de las más importantes, porque nos enseña a caminar por fe y no por vista. Dios nos pide que confiemos en Él, incluso cuando nuestras circunstancias parecen no tener solución. En lugar de preocuparnos o desesperarnos, debemos aprender a entregar nuestras cargas a Dios y creer que Él está trabajando para nuestro bien, incluso cuando no podemos ver el resultado final. La Biblia está llena de historias de personas que pasaron por crisis devastadoras, pero que, al final, vieron la fidelidad de Dios manifestada de maneras asombrosas. Pensemos en el caso de José, quien fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo y encarcelado injustamente. A pesar de todos estos eventos, José continuó confiando en que Dios tenía un propósito para su vida.
Y, efectivamente, al final, fue elevado a una posición de autoridad en Egipto y pudo salvar a su familia y a muchas otras personas durante una gran hambruna. Lo que parecía ser una serie de crisis sin sentido resultó ser parte del plan divino. Esto nos lleva a una lección importante: nuestras crisis no son el final de la historia. Dios siempre tiene el control, incluso cuando nosotros no lo tenemos. Si confiamos en Él durante los momentos difíciles, veremos cómo puede tomar lo que el enemigo intentó usar para nuestro mal y transformarlo en algo bueno. Una de las formas en que podemos fortalecer nuestra confianza en Dios durante las crisis es recordando sus promesas. A lo largo de la Biblia, Dios nos ha dado promesas para sostenernos en tiempos de dificultad. En el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10, Dios dice: «No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia». Este versículo es un recordatorio de que no estamos solos en nuestras crisis. Dios está con nosotros, dándonos la fuerza y el apoyo que necesitamos. También es útil recordar los momentos en los que Dios ya nos ha sacado de crisis anteriores. Al mirar hacia atrás y ver cómo Dios ha sido fiel en el pasado, podemos tener confianza en que Él seguirá siendo fiel en el futuro. Cada crisis que enfrentamos es una oportunidad para ver el poder de Dios obrar en nuestras vidas de maneras que no habríamos imaginado. A veces, es solo a través de las crisis que realmente podemos experimentar la profundidad de su amor y gracia. Finalmente, llegamos a la prueba de la humildad. Esta prueba es especialmente importante para aquellos que han alcanzado cierto nivel de éxito o reconocimiento. A medida que Dios nos bendice y nos promueve, es fácil caer en la trampa del orgullo, pensando que lo hemos logrado por nuestra propia habilidad. Sin embargo, Dios nos llama a mantenernos humildes, recordando que todo lo que tenemos y todo lo que somos es por su gracia. En el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 18, se nos advierte: «Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu». Este versículo nos recuerda que el orgullo es peligroso porque nos aleja de Dios. Cuando empezamos a pensar que no necesitamos a Dios, es cuando corremos el mayor riesgo de caer. La humildad, por otro lado, nos mantiene dependientes de Dios, reconociendo que todo lo que somos y todo lo que tenemos es un regalo de su parte. Un ejemplo bíblico de alguien que aprendió esta lección de la humildad es el rey Nabucodonosor. En el libro de Daniel, capítulo 4, vemos cómo Nabucodonosor se enorgulleció de su reino y de todo lo que había logrado. Sin embargo, Dios lo humilló, y Nabucodonosor terminó perdiendo su reino y su cordura temporalmente. Al final, cuando reconoció la soberanía de Dios y se humilló, fue restaurado. Este es un recordatorio para todos nosotros de que la humildad es clave para mantenernos en la voluntad de Dios. Debemos recordar que cada bendición que recibimos es un reflejo de su bondad, no de nuestras propias habilidades. Cuando nos mantenemos humildes, estamos en la mejor posición para ser usados por Dios de manera poderosa. Sigamos adelante. A medida que avanzamos en este recorrido por las pruebas que enfrentamos como creyentes, cada una de ellas nos revela algo nuevo sobre nosotros mismos y sobre nuestro caminar con Dios. Las pruebas no solo nos desafían, sino que también nos ofrecen oportunidades para crecer y madurar en la fe. Ahora, sigamos explorando otras áreas clave donde nuestra fe es probada. Otra prueba importante que enfrentamos es la prueba de la resistencia. La resistencia es la capacidad de continuar con firmeza en nuestro caminar con Dios, incluso cuando las circunstancias son adversas o no vemos resultados inmediatos. A veces, las pruebas que enfrentamos no tienen una resolución rápida, y debemos aprender a perseverar a través de ellas. La resistencia es fundamental en la vida cristiana, porque no siempre veremos respuestas rápidas a nuestras oraciones o cambios inmediatos en nuestras circunstancias. La Biblia nos da muchos ejemplos de personas que demostraron una resistencia increíble. Uno de los ejemplos más poderosos es el del apóstol Pablo. A lo largo de su ministerio, Pablo enfrentó persecuciones, encarcelamientos, naufragios y muchas otras dificultades. Sin embargo, a pesar de todas estas adversidades, nunca se rindió. En su carta a los Filipenses, capítulo 3,
versículo 14, Pablo escribe, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Este versículo nos muestra que, aunque las pruebas pueden ser difíciles, debemos mantener nuestros ojos en la meta, cumplir con el llamado de Dios en nuestras vidas. La resistencia nos enseña a confiar en el tiempo de Dios. Muchas veces, queremos ver resultados inmediatos, pero Dios obra a su propio ritmo, en su tiempo perfecto. Nuestra tarea no es controlar el tiempo o las circunstancias, sino continuar con fe y confianza en que Dios está obrando, incluso cuando no lo vemos. Esta es una lección que todos debemos aprender, porque en nuestro caminar cristiano habrá momentos en los que no comprenderemos por qué las cosas no suceden de inmediato o por qué enfrentamos ciertos obstáculos. Sin embargo, si perseveramos, veremos cómo Dios utiliza esos momentos para fortalecernos y para preparar algo mayor en nuestras vidas. Un aspecto clave de la resistencia es mantenernos fieles en nuestra relación con Dios a pesar de las dificultades. Esto significa seguir orando, seguir leyendo la palabra y seguir sirviendo a los demás, incluso cuando no sentimos que estamos recibiendo respuestas o cuando las cosas parecen no mejorar. A veces, la mayor prueba de nuestra fe es simplemente seguir adelante, sin importar las circunstancias. Esta es la clase de resistencia que Dios está buscando en nosotros. En la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 1, se nos anima a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Este pasaje nos recuerda que la vida cristiana no es una carrera corta, sino una maratón. No podemos apresurarnos ni rendirnos cuando las cosas se ponen difíciles, debemos seguir corriendo, confiando en que Dios nos dará la fuerza que necesitamos para llegar hasta el final. Pasando a otra prueba crucial, encontramos la prueba de la sumisión. La sumisión es una de las pruebas más desafiantes, porque implica renunciar a nuestro propio control y confiar completamente en la voluntad de Dios. Como seres humanos, tendemos a querer tener el control de nuestras vidas. Nos resulta difícil aceptar que no siempre podemos manejar o entender cada situación, y eso nos lleva a luchar contra la sumisión. Sin embargo, Dios nos llama a someternos a su autoridad y a confiar en que su plan es mejor que el nuestro. Esta sumisión no es una señal de debilidad, sino de fortaleza espiritual. En el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7, se nos instruye, someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Aquí vemos que la sumisión a Dios es el primer paso para resistir las tentaciones del enemigo. Cuando nos sometemos a Dios, estamos reconociendo que su voluntad es soberana y que nuestras vidas están en sus manos. Un ejemplo bíblico clásico de sumisión es la historia de Jesús en el jardín de Getsemaní, justo antes de ser arrestado. En el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 42, Jesús ora al Padre diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Este es uno de los momentos más poderosos de sumisión en toda la Biblia. Aunque Jesús sabía que el camino que tenía por delante sería extremadamente doloroso, se sometió completamente a la voluntad del Padre. A través de su ejemplo, aprendemos que la verdadera sumisión no es fácil, pero es esencial para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. La sumisión también implica dejar de lado nuestras propias agendas y deseos para alinearnos con lo que Dios quiere para nosotros. A veces, esto significa renunciar a cosas que amamos o que pensamos que son importantes, porque Dios tiene un plan mejor. La sumisión no siempre es fácil, pero cuando confiamos en Dios, podemos estar seguros de que su plan es perfecto, incluso si no lo entendemos por completo en el momento. Otra prueba que todos enfrentamos en algún punto es la prueba de la fe en medio de la incertidumbre. Vivimos en un mundo lleno de incertidumbre y a menudo nos enfrentamos a situaciones donde no sabemos qué va a suceder. Puede ser una crisis financiera, una enfermedad inesperada, la pérdida de un ser querido o cualquier otro desafío que nos deje sin respuestas claras. En esos momentos, nuestra fe es probada de manera intensa. Dios nos llama a confiar en Él, incluso cuando no tenemos todas las respuestas. En Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, se nos dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia.
Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Este pasaje es una poderosa promesa para aquellos que enfrentan la incertidumbre. Nos recuerda que no necesitamos tener todas las respuestas o entender todo lo que está sucediendo. Simplemente debemos confiar en Dios, y Él nos guiará por el camino correcto. La prueba de la fe en medio de la incertidumbre es una de las más desafiantes porque, como seres humanos, anhelamos seguridad. Queremos saber qué va a suceder, cuándo sucederá y cómo sucederá. Pero Dios nos llama a caminar por fe y no por vista. Esto significa que debemos aprender a soltar nuestra necesidad de control y confiar en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Un ejemplo bíblico que ilustra esto es la historia de Abraham cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac. En el libro de Génesis, capítulo 22, Dios le pide a Abraham que haga algo que parece completamente incomprensible. Sin embargo, Abraham obedeció, confiando en que Dios tenía un propósito, incluso cuando no podía entenderlo completamente. Al final, Dios proveyó un carnero para el sacrificio en lugar de Isaac, y la fe de Abraham fue recompensada. Esta historia nos enseña que, aunque no siempre entendemos el plan de Dios, si confiamos en Él, veremos su provisión de manera milagrosa. Finalmente, llegamos a la prueba de la fidelidad. Ser fiel a Dios en todas las circunstancias es una de las pruebas más importantes que enfrentamos como creyentes. La fidelidad implica mantenerse firme en la fe, sin importar las circunstancias que enfrentemos. No es difícil ser fiel a Dios cuando todo va bien, pero la verdadera fidelidad se revela cuando las cosas se ponen difíciles. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10, Jesús le dice a la iglesia de Esmirna, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Esta promesa nos muestra que la fidelidad a Dios tiene una recompensa eterna. Dios no se olvida de aquellos que permanecen fieles a Él, incluso en medio de las pruebas más difíciles. En conclusión, todas estas pruebas, la de la paciencia, la tentación, la sumisión, la resistencia, la fe en la incertidumbre y la fidelidad, son parte de nuestro proceso de crecimiento espiritual. Dios no nos prueba para destruirnos, sino para fortalecernos y hacernos más parecidos a Él. Cada prueba es una oportunidad para confiar más en Dios, para depender más de su gracia y para caminar más cerca de Él. Si estás atravesando una prueba en este momento, te animo a que sigas adelante con fe. Dios está contigo, y aunque no siempre puedas ver el propósito de la prueba en este momento, puedes estar seguro de que Él está trabajando para tu bien y para su gloria. Antes de concluir, quiero invitarte a un momento de oración para entregar nuestras vidas y nuestras pruebas a Dios. Juntos, oremos. Amado Padre Celestial, te agradecemos por tu amor incondicional y por estar con nosotros en cada paso de nuestro caminar. Sabemos que cada prueba que enfrentamos está diseñada para fortalecernos, para acercarnos más a ti y para moldearnos conforme a tu propósito. Te pedimos que nos des la fuerza y la sabiduría para superar cada obstáculo con fe y perseverancia. Ayúdanos a confiar en tu plan, incluso cuando no lo comprendemos por completo. Señor, que en cada prueba podamos ver tu mano obrando y que, en todo momento, recordemos que tú estás a nuestro lado. Renueva nuestro corazón, danos paz en medio de las tormentas y guíanos siempre en tu verdad. En el nombre de Jesús oramos, amén. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, te invito a que te suscribas al canal para recibir más contenido que te ayudará en tu vida espiritual. Además, no olvides dejar un comentario con tus reflexiones, preguntas o peticiones de oración. Nos encantaría leerte y acompañarte en este camino de fe. Dios te bendiga abundantemente, y recuerda que no estás solo en tus pruebas, Dios está contigo siempre.